la entrada a nuestro invitado, el poeta Luis Peroso Cervantes. Luis, ¿cómo estás? Querido compadre, ¿cómo estás tú? Bueno, espero bien, después de tu rutilante triunfo en la Filben, en la Feria Internacional del Libro Internacional, donde tu editorial brilló. Hoy volvemos al Zulia, vuelves al Zulia y a la realidad. Cuéntame, ¿escuchaste bien lo que dice Monagas? ¿Qué opinas? Sí, mira, muy bien escrito. Ojalá, eso se llama uso maravilloso de la inteligencia artificial. Está muy bien escrito, inspirador en el fondo. Hay cosas que decir al respecto. Ya yo la última vez que estuve aquí en el programa hablé sobre la muerte política de María Corina Machado. María Corina Machado es un cadáver, aunque ella no lo sepa. Su estrategia política fracasó por completo y nos hizo perder la maravillosa oportunidad de construir un diálogo democrático, porque la democracia no es ir a votar. Ir a votar es uno de los sucesos naturales dentro de la democracia, pero la democracia es entender que el otro existe. Y entender que el otro existe desde las mayorías, desde las minorías, desde las esferas de poder, desde la manera en la que se construyen los diálogos y aceptando que existen desigualdades para poder transformarlas. Si Mandela tenía la mayoría porque la mayoría de la población de Sudáfrica eran negros, había la posibilidad, por supuesto, de que los blancos generaran un proceso de cambio, y Mandela fue corresponsable de eso. Entendió que los blancos, a pesar de ser minoría, tenían poder. El caso del chavismo, por más de que sea minoría, el chavismo en Venezuela tiene el poder, y tiene el poder desde hace 25, hace un montón de tiempo, y quién sabe si lo tuvo desde antes, porque son las mismas clases políticas las que se van transformando. Cuando llegó Chávez, bueno, medio país se convirtió en chavista, y media oligarquía se convirtió en chavista. Entonces estamos en presencia de discursos vacíos como los de María Corina, y hoy se presentan en muchísimas alcaldías discursos muy vacíos. Mira, a mí me parece verdaderamente lamentable la campaña del candidato alcalde de Maracaibo. No logra conectar con las personas porque sus ofrecimientos no son sinceros. Hay que decir que nos equivocamos. Hay que decir que no se logró solucionar el problema de los semáforos en Maracaibo. Hay que decir que el problema de la recolección de basura mejoró significativamente, pero no ha alcanzado para acabar con las moscas en la ciudad. Hay que decir que la construcción de la atención al ciudadano es poco a poco. Hay que decir que la alcaldía de Maracaibo fracasó en cultura. Hay que decir que fracasó en educación. Hay que decir que el Sagaz no ha logrado llegar a todos los barrios de Maracaibo. Pero también hay que decir que estuvimos allí. Hay que decir que se le dio la mano al que lo necesitaba. Hay que hablar de los mercados populares, hay que hablar de las canchas, hay que hablar de las escuelas de danza, hay que hablar de las cosas que de verdad han funcionado. Pero con el victimismo, con el yo soy lo mejor de lo peor, con solamente yo soy la única opción válida porque el otro, bueno, con el otro, al otro no lo reconozco, el otro no existe. Bueno, eso nos va a llevar a una derrota rutilante. En San Francisco veo una campaña más inteligente y aplaudo al alcalde Gustavo Fernández por la manera que está intentando rescatar su popularidad en San Francisco. Aunque allá el daño está hecho y las bases del chavismo son bastante fuertes, yo creo que podría el alcalde, si se lo propone, si logra conectar con la gente, si sigue como está ahorita, creo que dio un viro, un cambio a su campaña en las últimas semanas, podría reconectar con la gente. Yo veo a gente preocupada. Por ejemplo, vengo de Caracas y veo los discursos de Gustavo Duque, y yo siento que Gustavo Duque no está teniendo un discurso triunfalista. Está preocupado por la manera en la que la extensión podría hacerle mella a su campaña. O vamos para el Latillo y veamos la manera en la cual un líder carismático como el señor Elías Sayed, bueno, se ve imposibilitado de ser candidato, y es muy difícil heredar el liderazgo a otro liderazgo y en tan poco tiempo. Entonces se está haciendo un gran esfuerzo, creo yo, en las diferentes alcaldías opositoras del país
para construir opciones de participación e intentar entender lo que el liderazgo no ha querido entender, lo que María Corina no entiende, que es en la base, en la solución de los problemas de la gente, que la verdadera política es atender el hueco, atender al niño que necesita ir al colegio, atender a la señora a la tercera edad, a generar programas sociales que de verdad influyan en la vida de las personas y no el discurso vacío y la supuesta ética que lo único que lleva es a la mentira, que es lo que ha hecho María Corina desde que se impuso como líder nacional. Tenemos que ir a un encuentro ahora con Evelyn Castro, pero quiero dejarte esta para el retorno. Lo que dices pudiera tener mucho sentido. Yo no dudo que tenga mucho sentido. El problema es que todavía la oposición anda un poco en modo judío errante, arrastrando una cadena, la cadena del 28, sin poder interpretar adecuadamente aquel proceso, y un pedazo de la oposición anda montándose en la onda electoral, que a mí me parece la más razonable, pero que no termina de convencer a los otros, a los que andan arrastrando la cadena. Pero eso me lo respondes al retorno, porque voy a darle paso a nuestra querida compañera Evelyn Castro, que se incorpora. Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con nosotros el poeta Luis Peroso Cervantes. Tengo más información sobre el tema de la gente que viene de El Salvador. Luis, te leo acá una pregunta que te hace la profesora Iris Muchacho. Poeta Cervantes, ¿usted considera como idea la construcción de una conciencia crítica de la sociedad, es decir, una rebeldía consciente? Buena pregunta la profesora Iris. Yo creo que es hora de rebelarse ante los políticos de forma tradicional. El gran problema de la oposición es la construcción de liderazgos mesiánicos y se nos ha olvidado que los verdaderos procesos de cambio, sí, ciertamente están liderados por individuos, pero son procesos de construcción colectiva. Entre los mensajes que estaban por allí, alguien me preguntaba qué tres opciones, qué tres consejos le daría yo a María Corina Machado en este momento. Bueno, lo primero que yo le pediría a la señora María Corina Machado es que sincere su capacidad de acción política. Ella sola y su pobre partido desarticulado y encarcelado no puede producir un cambio político en Venezuela porque no tiene la capacidad de organizar a los ciudadanos. Ella tiene que generar una coalición de iguales en este país, porque hoy ella está tan... Luis, que María Corina es la mamá de los helados todavía, que ella tiene el apoyo popular. María Corina está muerta políticamente. María Corina no puede generar ningún cambio político en Venezuela en la actualidad. María Corina está atada de manos, está metida en un ataúd político. Ella de allí no va a salir. No hay manera que, si sigue haciendo lo mismo que está haciendo ahorita, no hay manera de que ella genere un cambio político. Ahora, yo sí creo que ella podría ser una extraordinaria articuladora de la acción política nacional. Y lo primero es reconocer que la pérdida de espacios de la oposición en el gobierno local es una pérdida para los ciudadanos. Cuando no tenemos gobernaciones y pronto cuando no tengamos alcaldías, el que va a sufrir es el ciudadano común, porque no va a tener a quién pedirle una ayuda, porque no va a tener a quién acudir en el momento de una emergencia, de enterrar a un familiar, una cosa muy sencilla que administran los municipios, los cementerios, y va a quedar en manos del PSV todos los cementerios del país, una cosa que nos pertenece a todos, a cualquiera se nos puede morir un familiar en cualquier momento, y el PSV va a administrar todos los cementerios. Ahí le pongo una pregunta. Pero ¿qué decirle a la gente que apostó a un cambio político general, nacional, no a un cambio del que administra el cementerio? Porque también hay que entender que la gente apostó a un cambio de gobierno en Venezuela. Explicarle que se perdió, por culpa de María Corina Machado, se perdió la oportunidad de generar un diálogo democrático sincero con el chavismo. Se rompieron los puentes que estaban conectados desde que se generó el tratado, el pacto de Barbados. Es decir, ella rompió todos los mecanismos de transición política y nos orilló a
convertir a la elección del 28 de julio en una venganza política. El 28 de julio no era para gano y cobro, el 28 de julio era para gano y me siento a conversar. Gano y busco la manera de transformar esto en una construcción pacífica de una opción de salida política. No, pero ella dijo, vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a cobrar, y no cobró nada, porque no tenía cómo cobrar nada realmente. Mira, la profesora Iris te dice 3 recomendaciones que le daría usted a la ingeniero María Corina Machado, sabiendo que el pasado no lo podemos cambiar. La primera, que entienda la señora María Corina Machado que ella no está sola en el país y que no es el liderazgo único del país, que tiene que construir una coalición con los líderes viejos, es decir, con los que tienen más de 70 años y también con los líderes jóvenes y con la base de luchadores de los derechos humanos que hay en este país. Eso es lo primero. Lo segundo que le recomendaría a María Corina Machado es que abandone la construcción de salidas violentas. No hay una opción de salida violenta donde la gente no sufra. Todo lo que va a pasar a través de la violencia, el que va a pagar, el que va a poner los muertos, el que va a sufrir es el señor y la señora del barrio. No es ella, ni son sus partidarios políticos, y ojalá que no sean tampoco las personas que están en el licoide, que están quién sabe dónde privados de libertad. Eso también podrían sufrir, pero no tanto como la persona del barrio, como la mamá del Guardia Nacional que va a ser acribillado por una bomba, como la persona que vive en Fuerte Tiuna, donde viven miles de civiles cuando caigan las bombas en Fuerte Tiuna. ¿Quién va a sufrir? Va a sufrir el venezolano común. Entonces, abandonar esa opción. Y el tercer punto que creo yo que hay que hacer es sembrarse en la Constitución. Tenemos un acuerdo político llamado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Vamos a ir hasta ese punto y vamos a intentar recuperar el país a partir de la Constitución. Vamos a comenzar por solicitar salarios dignos, que lo dice la Constitución. Vamos a comenzar por solicitar una educación de calidad, que lo dice la Constitución. Vamos a comenzar por lo básico, porque ya sabemos que el cambio político está como vedado en la construcción de diálogos, pero vamos a construir los diálogos de la venezolanidad. Vamos a ir hacia hacer que el venezolano tenga una mejor calidad de vida. Recuérdense lo que decía Héctor Rodríguez: los quieren pobres para que no reclamen, para que no tengan conciencia de clase, para que no pidan más, para que no aspiren más. Bueno, vamos a intentar construir un equilibrio en este país para que todos aspiremos hacia la democracia. Tenemos que construir una generación del futuro que desee el diálogo democrático y que abandone este estúpido debate entre derechas e izquierdas. Aquí no importa si tú eres de derecha o de izquierda, aquí los culpables son los corruptos. Los malos en este país son los que se roban la plata de los venezolanos, que debe ir a los colegios, que debe tapar los huecos, que debe tener un sistema eléctrico formidable. Es decir, el malo de este país, no importa si es de derecha o de izquierda, es el corrupto, y tenemos que perseguirlo y tenemos que sacarlo de nuestro barrio, de nuestras comunidades, de nuestro entorno y construir soluciones colectivas. Estamos así de perder el debate y las oportunidades de transformar el país. ¿Por qué? Porque individuos como María Corina Machado, como Ramos Ayub, etcétera, porque individuos han decidido por su ego, por sus ideas individuales, sacrificar el bienestar del colectivo. Oye, Luis, todavía nos queda un ratito de programa y leo que la agencia Reuters verifica o sí confirma, que el gobierno de El Salvador enviará a Caracas a venezolanos detenidos a cambio de estadounidenses detenidos en Venezuela. Dijeron este viernes a Reuters dos funcionarios del gobierno de Washington. Uno de los funcionarios dijo que El Salvador enviaría a Caracas 232 venezolanos recluidos en la prisión de máxima seguridad del SECOT y que el gobierno venezolano liberaría a 5 ciudadanos estadounidenses y a 5 residentes permanentes de Estados Unidos para su custodia. El segundo funcionario confirmó que el intercambio estaba teniendo lugar y dijo que las cifras parecían acercarse a lo esperado. También se habla de que vienen unos niños que fueron separados por sus padres en el avión que viene de Estados Unidos a buscar a los detenidos
norteamericanos, parece que van a venir allí los niños que fueron retenidos en hogares sustitutos por el gobierno norteamericano. Vamos a quitar ese ruido tan grande. Osvaldo Hernández el Palomo es candidato a concejal por la lista de Maracaibo. Yo le deseo a Osvaldo mucha suerte, es uno de los concejales más trabajadores de esta ciudad. Volvemos con Luis Peroso. Luis, la negociación. Negocia Trump con su archienemigo Nicolás Maduro y hacen cambio de detenido. ¿Por qué no negocia la oposición con Maduro, pero sí negocia Trump? Pero es que ese es el absurdo. El absurdo es cuando nos colocamos en una posición de antonomasia y de sabiduría general en la cual es imposible que el otro pueda tener algo de razón. La locura de María Corina Machado como líder político es la negación de que el otro existe. Si nos damos la idea del otro, si deshumanizas al otro, lo que vas a conseguir es que ese otro, bueno, se encuentre luchando por su sobrevivencia, por su existencia, sencillamente. Al tú decir que los chavistas no existen o que los chavistas son el mal y que no merecen ningún perdón y que no merecen ninguna justicia, bueno, al hacer eso lo que estás es obligando al chavista a sobrevivir, a hacer lo posible para mantenerse en el poder. Tenemos que construir un país a partir de lo que sucede en nuestras comunidades. Yo soy amigo de la señora del Consejo Comunal, de la señora del CLAP, porque son personas que trabajan para poder traer a la comunidad la bolsa del CLAP, para poder traer a la comunidad los juguetes en Navidad, para poder traer algún beneficio a su barrio. Ella, la señora Ritica, que es la jefa del CLAP de mi calle, es una buena persona. Si tenemos que construir esos puentes de diálogo y perdonarnos para construirnos en un país utilitario. Lamentablemente perdimos la oportunidad por culpa de María Corina Machado y su llamado a la abstención de tener una Asamblea Nacional en la cual hubiese un diálogo de lo que va a pasar en el país. Y vamos a perder la oportunidad quizás de debatir en una nueva Asamblea Nacional Constituyente la Constitución que va a regir a los venezolanos. ¿Por qué? Porque María Corina no quiere negociar con nadie. Negociar con alguien permitiría que ella se construyera su base de líder nacional. Lo peor que nos pudo haber pasado fue que ella fuera corriendo sola en esas elecciones de las primarias, porque no hubo un debate, y aquí hay que echarle la culpa a los líderes de la oposición de la plataforma unitaria, porque la plataforma unitaria va y convoca una elección primaria y son los líderes de esa plataforma los que deciden no ir a enfrentarse a María Corina Machado por miedo a que ella los venciera. Pero acabaste con el diálogo, no permitiste que hubiese un debate entre las oposiciones, que los moderados pudiesen hablar con los radicales, que hubiese un debate de lo que es lo venezolano. Entonces le diste una sola voz a una líder que es lo único que ha ganado en su vida, el único cargo para el que ella realmente ha sido electa es para ser candidata a la presidencia, y ha hegemonizado el liderazgo opositor hasta el punto de desintegrarlo. Destruyó a la oposición en el país. Luis, te voy a decir, tú que eres poeta como Justo Brito y Juan Tavares, dame una paloma Justo, dame una paloma Vale. Voy a leerte unos mensajes acá a ver qué dices de lo que opina la gente. Mira, el poeta, la rabia que usted tiene a María Corina es de pronóstico reservado, dice Victoria Arma. Mira, yo le respondo a Victoria rapidito. Le digo, no le tengo rabia, pero ella es responsable de que hayamos perdido más de 10 años de trabajo de formación política en este país. Déjame leer el mensaje y te paso. Juan Carlos, informa al ilustre invitado cuánta desconstrucción de María Corina en tu encuesta de ayer, dice Vicelín. Mi encuesta de esta mañana, la gente todavía apoya a María Corina, de mi audiencia el 60%. A ver, Juan Carlos, lee los mensajes. Ajá, sigo. Venezuela, te amo. El régimen no quiere negociar. Aquí el único culpable es el régimen. Simón Power dice, el sayonismo es una secta. Luis Ángel Pérez, está obsesionado este tipo con María Corina. De Winnerhoff, ¿cuánto está como el régimen? Pusieron de ministro de Energía Jesse Chacón, graduado en Filosofía y Letras en la Sorbona de París. Ahora un poeta trasnochado es tu confidente político. Vicelín dice, Magno, la pregunta es, ¿cuándo más de la felicidad vamos a recibir después de las próximas elecciones? He oído a Juan Carlos Fernández decir en Análisis o en Apunto que nadie es un muerto político, pero hoy se hizo el Willie May con ese poeta que tiene de invitado. A ver,
¿Qué dice mi querido Luis Peroso Cervantes sobre estas opiniones de la audiencia de este programa? Claro, claro. Yo respeto mucho a tu audiencia y me alegra saber que el 40% o el 35%, porque María Corina tenía el 95%, ¿no? Que el 35% ha despertado del sueño en el que la tiene esta líder mesiánica que no ha logrado cumplir ni siquiera una de sus promesas desde que es líder político en este país. Ahora, el gran problema, Juan Carlos, que no queremos darnos cuenta es que la oposición no puede ser dirigida por una sola persona, porque la oposición no es una sola rama ideológica. En la oposición hay personas de la derecha, hay personas del centro, hay personas de la izquierda, y que lo que debemos de nosotros construir es un frente amplio. Es decir, una suma de razones ideológicas en torno a un interés que es la construcción de una salida democrática y pacífica del proceso del que estamos viviendo. El chavismo hoy goza de salud, señores. Hoy el chavismo está bastante fortalecido políticamente, creciendo en sus bases. Muchísima gente que lo que quiere es sobrevivir, que lo que quiere es vivir bien, que no le interesa la política, está hoy mirando con más simpatía al chavismo que hace 2 años. ¿Por qué? Por los errores que comete la misma oposición. Un avión de Estados Unidos para repatriar a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela como parte del acuerdo con Caracas que incluye la entrega de 232 venezolanos presos en el SECOT de El Salvador. Bueno, ahí está, mis queridos amigos. Leo mensaje. Hay una realidad. En el chat, 728 personas, hora 1:45, público y notorio. Un saludo, gracias. Nadie se ha ido, todo el mundo quiere escuchar a Luis Peroso. Pueden estar en desacuerdo o de acuerdo, pero ahí están. A ver, ya le bajé volumen otra vez, dice Alexander del Carmen. A ver, este señor no puede negar que simpatiza con la plaga roja, dice María Romero. Vicelín dice, veo mal al poeta, tiene los ojos rojos. Ojo, los ojos rojos. Victoria, el poeta que haga una dieta, bastante falta que le hace para su salud, por supuesto. Te voy a leer todo, hermano. Liz dice, Juan Carlos está relajado entrevistando a Pedroso. Porque te llaman Pedroso. Goza, Juan Carlos. No le pare a los que están de tu lado, a los que no están de tu lado, gente envidiosa, le molesta la felicidad de los otros. Sé feliz, Juan Carlos. A ver, tienes los ojos rojos, estás con los rojos. ¿Dónde está Luis Peroso Cervantes? Mira, vamos a hablar de este problema de los migrantes, de los secuestrados por el gobierno de El Salvador. No hay manera de que un líder político venezolano se ponga del lado de Donald Trump. La propia María Corina Machado ha sido una irresponsable al no defender a los venezolanos que han estado presos de manera injusta en El Salvador. Lo que está haciendo hoy esta negociación, sea que sean 10, que sean 20, que sean 30, es darle sentido a un país. Un país necesita salvar a su gente. Un país necesita darle eso que le sucede a muchos migrantes, ¿sabes? Yo he tenido estas semanas muchísimas experiencias hablando con personas que se han devuelto a Venezuela después de haber trabajado en Colombia, después de haber trabajado en Ecuador, en Perú, en Chile. Y todas estas experiencias, estas personas que ahora están aquí largando el forro, igual como lo hacían en Chile, igual que lo hacían en Perú, igual que lo hacían en cualquier sitio, decían, no hay como estar en mi país donde yo tengo mis derechos, donde yo siento que por tener mi cédula de identidad pertenezco a este sitio y donde las personas que están a mi alrededor yo puedo reclamarles mi identidad. En cambio, cuando estaba en Colombia, cuando estaba en Ecuador, cuando estaba en Chile, por más de que tuviese una tarjeta de residencia, yo me sentía siempre extranjero y siempre me hacían sentir extranjero, me hacían sentir que yo no tenía derecho a reclamar mi identidad y mi personalidad dentro de ese contexto. Esta gente que hoy va a venir, que ha tenido meses presa, que ha sufrido los desmanes de la asquerosa jugarreta política de ambos bandos, de todos los bandos, porque todas las jugarretas políticas, en todas las políticas, el que sufre siempre es la base, es siempre el señor y la señora del barrio, no se le olvide usted eso. El problema es que le damos la espalda por estos discursos de la gran dignidad, le damos la espalda a los ciudadanos comunes y a sus problemas reales. Yo espero que estas elecciones de dentro de 2 semanas, semana y media, ya ni sé cuándo son las elecciones,
puedan traer buenos resultados. Yo no sé si Di Martino va a ser buen alcalde, yo no sé si la oposición va a lograr mantener Chacao, por ejemplo, que sería la primera vez en la historia que Chacao no sea de oposición. Yo no sé qué va a pasar en el Hatillo, yo no sé qué va a pasar en Lecherías, ni qué va a pasar en San Diego. Lo que sí sé es que cuando se cierra una alcaldía opositora, se cierra la posibilidad de diálogo en un municipio. Y yo espero que el chavismo tenga la capacidad de reevaluarse y que poco a poco, bueno, permita que la gente recupere la posibilidad de hacer gobierno desde la base. Porque el gran problema es cuando, teniendo todo el poder, en los partidos como el PSV se constituyen en lo que llamaba el genio Vargas Llosa la dictadura perfecta. Porque hoy el chavismo va a poner casi que a dedo a todos los alcaldes del país, tal y como hacía el PRI. El PRI nombraba a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, y todo lo decidía el cenáculo del partido PRI, porque no había oposición en México. Y celebraban elecciones y habían mítines, habían propuestas y habían políticos buenos y políticos malos. El PRI tuvo excelentes presidentes, pero pertenecían a un partido único. Hoy el PSV está a punto de convertirse en este 2025 en el PRI venezolano, en un partido único venezolano, en la dictadura perfecta, como decía Mario Vargas Llosa. ¿Qué le respondes a The Winner House? Sé que estás leyendo ese mensaje que te coloqué ahí en pantalla. ¿Qué dices? Mira, a las pruebas me remito. Todas las ofertas de María Corina Machado desde que resultó electa como candidata presidencial hasta el día de hoy han sido una falacia y una inmensa mentira. Lo único que ha hecho es engañar a los venezolanos y destruir a la oposición. Cuando fuimos a las elecciones primarias, teníamos una oposición tan sólida que logró convocar a la más importante casta intelectual del país para que dirigiera la comisión de primaria. Hoy, ni ella ni nadie va a poder sacar a un intelectual de su casa para que dirija nada, porque ya no tienen credibilidad. La oposición perdió la credibilidad. Ella destruyó a la oposición venezolana porque no entendió el tiempo político, porque no se es líder para tomar venganza, sino para construir opciones y para construir esperanza. Oye, Luis, una pregunta final, que es una pregunta que lanza Rubén Darío, que es para un poeta, esta es una pregunta, te saca totalmente de donde estás. Pregúntale a Cervantes si le gusta el Malbec o el Sauvignon. Ajá. Mira, como yo soy un hombre de pueblo, un hombre de la base, a mí me gusta la cerveza Zulia. Además, soy regionalista. Bueno, a mí me gusta el Carmínere, de esos vinos que yo algún día Rubén Darío me invita a una. Luis, un fuerte abrazo, 1:54. Muchísimas gracias por haber estado acá. Juan, déjame terminar con una cosa. Yo quiero invitar a la gente a llevarle la contraria a los políticos, a llevarle la contraria a María Corina, a llevarle la contraria al chavismo. Vamos a votar, por favor, este 27 de julio. Vaya, señor, y vote por el que usted quiera, pero vote. Vamos a aumentar la cantidad de votos que sacamos en las gobernaciones. Vamos a demostrar que hay más gente que cree que el diálogo pacífico y el encuentro democrático es posible en este país. Vamos a ir a votar, porque solamente votando podemos reconstruir este país que nos necesita a todos, y que este sea el primer paso, el escalón de aumento, que vayamos subiendo la escalera de la democracia, porque nos va a tocar ir a votar por la Constitución, nos va a tocar ir a votar por la reforma constitucional, y tenemos que estar apostando por el encuentro, por el debate y no por la violencia. Bueno, este programa lo cierra la dama de la blusa color salmón y de los lentes así como rosados, ¿no? Está muy moderna, Evelyn Castro. Evelyn,